Buenas a todos, en este video voy a ilustrar cómo se diseña un sistema de entrepiso utilizando el Vigas T o diseñándolo como Vigas T. Entonces tengo el ejemplo, este es el sistema de entrepiso, pues obvio que esto tiene más viguetas de estas. Y pues están las cargas, el momento por carga viva, el momento por carga muerta, la calidad del concreto que es 21 y el acero que se va a usar que es 420. La distancia o la luz entre apoyos de 5.50. Entonces pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el B efectivo, recordando ese B efectivo pues es una distancia de acá de esta aleta pues que va a estar en compresión. Entonces ese es el B efectivo, ese es el primer paso, pues habría que determinar ese B efectivo. Entonces digamos que primero B efectivo. Aquí pues se utilizan tres condiciones para ese B efectivo. Entonces la primera es que es la luz entre apoyos dividido entre 4. Entonces esa luz entre apoyos que es 5500 dividido entre 4 nos da un valor de 1375 milímetros. Entonces esa es una de las condiciones. La otra condición es 16 veces la altura o H sub F, se llama H sub F, o altura de la flange o de la aleta o de esta loseta, que para este caso es 75, más B sub W, que es 380. Esto es que está allí, dice 380. Entonces allí obtenemos que eso es 1580 milímetros. Y el último aspecto a tener en cuenta pues es la distancia libre entre viguetas, que aquí es 1450, más nuevamente B sub W, que es 380. Entonces aquí obtenemos 1830 milímetros. Entonces de esos tres valores se obtiene el menor. Entonces se utiliza el menor como B efectivo. ¿De acuerdo? Una vez obtenido ese B efectivo, entonces lo segundo que hacemos es calcular el momento nominal. Con ese momento nominal, pues segundo, calcular MN. Entonces con ese momento nominal vamos a calcular la primera cantidad de acero. Entonces suponer phi igual 0.9, o sea que esa viga es dúctil. El factor de reducción de resistencia es 0.9. Entonces recordemos que ese momento nominal es igual al momento último dividido entre phi. Entonces el momento último, pues como están las cargas, entonces tenemos 1.2 veces con esa combinación de cargas, 1.2 por el momento de carga muerta, más 1.6 por el momento de carga viva. Entonces esto nos da que es 1246.8 kilonewton por metro, que dividido entre 0.9 se obtiene ese FMN, que es 1385.3 kilonewton por metro, o 1385.3 por 10 a la 6 newton por milímetro, ¿no? Bueno, entonces lo tercero, como había dicho, es calcular a su S de prueba. Calcular a su S. Para calcular a su S necesitamos, como tenemos la ecuación de que a su S
por Z, o sea, a su S por Z y por FY es igual al momento nominal. Entonces tenemos que calcular este Z y de aquí despejamos a su S. Entonces este Z tenemos dos condiciones para calcularlo. Entonces la que sea mayor se toma. Entonces 0.9 por D. Recuerden que D está acá en la geometría. Aquí lo pueden ver, la distancia de la fibra en compresión hasta el centroide del acero es 610. Y la otra opción pues es D menos H sub F medios. Entonces este es 0.9 por 610 nos da 549 milímetros. Y el otro, que es 610 menos 75 medios, nos da 572.5 milímetros. Entonces de acá se toma el mayor para iniciar. De acá tomamos este mayor valor para iniciar los cálculos. Entonces ahora sí, vamos a obtener la cantidad de acero. Entonces esa A su S despejada de acá, repito, entonces será igual al momento nominal, que es 1385.3 por 10 a la 6. Esto está en newton por milímetro, dividida entre el 420, que es el FY, y por el Z, que acabamos de encontrar, 572.5. Entonces ahí tenemos ese A su S, que es 5760 milímetros cuadrados. Ahora, con el A su S calculamos el acero en compresión. Entonces, ¿cuánto acero en compresión? Perdón, acero no, concreto, área de concreto en compresión. ¿Cuánto concreto en compresión hay? Entonces, para eso utilizamos la fórmula de A sub S por FY sobre 0.85 F'C. Esta fórmula es común, solo que aquí es A sub C sería B sub W por D. Entonces, al reemplazar, pues el acero que acabamos de encontrar es 5760 por 420 dividido entre 0.85 por 21. Entonces de ahí obtenemos esa área de concreto en compresión, que es igual a 135.530 milímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Con qué fin? Con el fin de compararla con el área de la aleta. Entonces el área del patín o de la aleta es igual, entonces tenemos el H sub F, que es 75, por el B efectivo, que es 1375. Entonces eso, al multiplicar esos dos valores, tenemos 103.125 milímetros cuadrados. Entonces observen que esta área en compresión es mayor que el área de la aleta. Entonces lo que va a pasar es esto. Dibujando solamente la viga T, entonces lo que tenemos es esto, que hay una área de la vigueta que queda en compresión. Entonces aquí tenemos 75, y acá vamos a tener otra área en compresión. Entonces todo esto está en compresión, ¿sí? Entonces para calcular este pedazo de acá simplemente restamos a 135, le restamos este 103 y eso nos da 32.400
405 y lo dividimos entre 380. Entonces a 135.000 le restamos 103, nos da, entonces yo tengo aquí que 32.405, eso dividido entre 380, nos da 85.28 o punto 3, que es este pedazo. Entonces una vez obtenido eso, entonces tenemos que calcular el centroide de esta área en compresión. Ese generalmente le llamo Y. Eso va a quedar por acá. Ahí está el centroide de compresiones, y eso pues se hace para revisar el valor de Z. Entonces miremos cómo es. Eso es un concepto de estática. Ese concepto me dice que ese centroide por el área total, que es 135.530, debe ser igual a cada área, el área del patín, 103, 125 por su centroide. Entonces el área del patín centroide es la mitad de 75, que es 37.5, más esta área pequeña, o sea 85.3 por 380, que es el 32.405, por el centroide, que es la mitad de 85 más 75, y eso da 117.64. Entonces de acá se despeja ese centroide y se obtiene que es, o yo obtuve que es 56.66 milímetros. Entonces ya con este valor revisamos el valor de Z, o sea, volvemos aquí, porque esto pues fue supuesto. Entonces vamos a revisar ahora ese valor de Z. Entonces hay que tener en cuenta, irse aprendiendo las fórmulas que se requieren. Entonces revisando el valor de Z, revisar Z. Entonces aquí pues ahora vamos a tener que Z es D menos el Y recién calculado. Entonces eso es 610 menos 56.66. Y ahí entonces se obtiene ese valor de Z de 553.3 milímetros. Y con este nuevamente se hace el cálculo de calcular a cero con la fórmula ya establecida. Entonces de 1385 por 10 a la 6 en newton por milímetro, recuerden, eso se divide entre 420 newton por milímetro cuadrado, que son megapascales, por 553.3, que es el Z recién calculado, y acá obtenemos que eso es 5.959.5 milímetros cuadrados. Nuevamente obtenemos la cantidad de concreto, también con fórmula que ya saben. Entonces calcular, como pueden ver, esos son ciclos, y hasta que converjan los valores, entonces ya, entonces el concreto es A sub S por FY, entonces 5.959.5 por 420, y esto lo dividimos entre 0.85 por 21. Entonces ahí se obtiene que esto es 140.223.5 milímetros cuadrados, mucho mayor que el área del patín. Entonces se vuelve a calcular el centroide, ¿sí? Entonces hagámoslo por última vez.
Entonces aquí es 75 y aquí va a tener un valor adicional que es 140 menos 103.125. Entonces ese valor da 37.098.5, que se divide otra vez entre 380, y esto nos da 97.63 aproximando. Entonces aquí tenemos 97.63. Entonces toda esta área nuevamente está en compresión y se calcula otra vez este centroide, que repito, pues puede dar por ahí, no sé, más arriba. Eso es algo ahí aproximado que yo dibujo. Entonces nuevamente y barra por el área total 140.223.5 es igual al área del patín 103.125 por centroide, o sea la mitad de 75, que es 37.5, más 37.098.5 por 123, aquí da 123.8, entonces por este valor, y aquí se obtiene que ese Y ahora es 60.33 milímetros. Entonces otra vez se revisa Z, etcétera, etcétera. Entonces nuevamente revisamos con ese valor de Y, revisar Z. Entonces Z va a ser igual otra vez a 610 menos 60.33. De ahí se obtiene que es 549.67 milímetros. Entonces no voy a escribir nuevamente las fórmulas, pero entonces calculamos el área de acero. Entonces A sub S, pues aquí obtenemos que es 5.999.3 milímetros cuadrados. Con esa área de acero calculamos el área de concreto, que para este caso nos da 141.159.3 milímetros cuadrados, y con esta área de concreto otra vez se obtiene Y barra. Ese Y pues está dando 61.1 milímetros. Entonces, como pueden ver, pues ya se va apareciendo más, cada vez se acerca más, en cada ciclo se acerca más. Entonces si revisamos una última vez Z, comenzamos otra vez, revisar Z. Entonces tenemos Z igual 610 menos 61.1, entonces 548.9 milímetros. Observen que es ya también muy cercano, y con ese pues A sub S es igual a 6.008 milímetros. El área de concreto también la calculamos de nuevo, 141.354.3 milímetros cuadrados, y Y obtenido para este caso da 61.2 milímetros cuadrados. Como da prácticamente igual al anterior, entonces se deja hasta allí y decimos entonces, ahora ya conclusión, A su S requerido es aproximémoslo a 6.010 milímetros cuadrados, y A su S suministrado. Entonces vamos a las tablas que traen los libros o que uno mismo puede conseguir, y ahí pues se
Entonces yo tengo que es 6 varillas del número 36, me dan un total de 6036 milímetros cuadrados. Entonces eso pues hay que colocarlo en el patín, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que colocarlo en 2 líneas. ¿Para qué? Para que nos chequee el B mínimo. Entonces, como esto es 380, se colocan las 6, número 36, así, 2 líneas. Entonces, hecho eso, ya calculada esa cantidad de acero, entonces ahora lo que se hace son los chequeos. Entonces vamos a hacer los chequeos correspondientes. Entonces el primero, pues hay que chequear la ductilidad, el Fi que se supuso de 0.9. entonces chequeo de Fi. Entonces calculamos A, que recuerden pues que es el ancho del patín más el último valor que tomamos de altura de bloque de compresiones. Entonces me refiero al último valor que se obtuvo acá, ¿sí? El último valor que se obtiene ahí. Este no es el último porque hubo 3 ciclos más o 2 ciclos más. Entonces el último a mí me dio 100.69. entonces aquí tenemos que esto es 175.7 para no escribir 69, y ese es el valor de la altura del bloque de compresiones. Con esa altura calculamos C, que es este valor de A sobre beta 1. Recuerden que beta 1 depende de la calidad del concreto. Para este caso es 0.85, que es un concreto de apenas de 21, y esto nos da 206.7 milímetros. Con esto calculamos E sub T, o sea, la deformación unitaria del acero en tensión, que es de menos C sobre C por 0.003. Entonces aquí tendríamos de que 610 menos 206.7 sobre 206.7 por 0.003, y esto daría 0.058. Como es mayor, entonces nos da 0.058. Como eso es mayor que 0.05, entonces es dúctil y Fi es 0.9. entonces chequeo OK. Lo otro que se podría chequear pues sería el acero mínimo, que es pues para este caso el concreto de 21 y acero de 420, 0.033 por 380, que es B sub W, y por D, que es 610. Todo eso son valores en milímetros. Esto da 764.94 milímetros cuadrados. Entonces OK. ¿Por qué? Pues porque estamos suministrando 6036. Entonces pues ese es el procedimiento en el caso de diseño, y ojalá pues les sea de ayuda, y hasta la próxima. Gracias por ver los videos.